El insulto se deslizó por el suelo de mármol del lujoso vestíbulo del Hotel Grand Astoria como una cuchilla de hielo, y sus fríos ecos llenaron el espacio, haciendo temblar incluso las lámparas de araña de cristal. Con cada segundo que pasaba, el aire se densificaba, cargado de tensión, y parecía a punto de crepitar con palabras no dichas, con una vergüenza insoportable y un choque inminente. En el centro de este espectáculo insoportable se encontraba el señor Kenji Tanaka, un millonario japonés cuyo impecable atuendo de la más fina lana, su costoso reloj y su postura segura no se correspondían en absoluto con la humillación que ahora sufría. Su rostro, habitualmente sereno e iluminado, estaba distorsionado por la confusión y un profundo resentimiento, y sus ojos, acostumbrados a ver el mundo con toda su claridad, ahora se movían rápidamente, buscando al menos una chispa de comprensión en las miradas indiferentes. Frente a él, protegido por el pulido mostrador de recepción, se encontraba el gerente Johnson, un hombre con rostro de piedra y ojos llenos de franca irritación. Sus labios parecían pronunciar las palabras con naturalidad, como si cada palabra que pronunciaba fuera un favor en lugar de una obligación. «Ya se lo dije, señor Tanaka», dijo el gerente Johnson, subiendo el tono de voz, aunque no había justificación para tal grosería. Su voz era tan áspera como el metal raspando contra el cristal, y cada entonación enfatizaba su desprecio. «Si no habla inglés, no puedo hacer nada. Este es un hotel internacional y esperamos que nuestros huéspedes hablen el idioma. No tenemos traductores para todos los que deciden presentarse sin informarse bien». Kenji hizo una reverencia y lo intentó de nuevo, despacio, eligiendo cuidadosamente las palabras de su precario inglés, que lamentablemente lo había abandonado en ese momento crítico. «Solicitud, habitación, reserva», empezó señalando la confirmación impresa que tenía en la mano, donde se indicaba claramente su nombre y hora de llegada. Esperaba que los números, los nombres y fechas de los hoteles que conocía aclararan la situación. Le entregó el documento al gerente, intentando conservar lo poco que le quedaba de dignidad. Pero Johnson simplemente lo despidió con un gesto. «No lo entiendes, no puedo dedicarle todo el tiempo, tenemos muchos otros clientes». Ni siquiera miró el papel, como si fuera solo un envoltorio vacío. «O hablas inglés o, por desgracia, tendremos que pedirte que desocupes el mostrador. Estás retrasando la fila». Varias personas se habían reunido detrás de Kenji, con rostros que expresaban una mezcla de curiosidad, impaciencia y, en algunos casos, condena rotunda. Nadie tenía prisa por intervenir, simplemente observaban cómo se desarrollaba la desgracia. Amigos, la historia continúa. Escriban desde dónde nos ven y suscríbanse al canal. En el rincón más alejado del vestíbulo, tras la gruesa cortina de terciopelo que cubría la entrada de servicio, se encontraba Lillian Jackson. Sus manos, acostumbradas al trabajo duro, sujetaban un carrito con ropa de cama limpia y productos de limpieza. Su piel era tan oscura como el café fuerte y sus ojos, normalmente suaves y llenos de una bondad silenciosa, ahora estaban abiertos de par en par, con horror y una especie de dolor ardiente e injusto. Ella, la criada, había presenciado esta escena desde el principio, desde el momento en que el señor Tanaka se acercó al mostrador. Lillian, que limpiaba las habitaciones, hacía las camas y sacaba la basura a diario, estaba acostumbrada a ser invisible. Su trabajo requería invisibilidad, silencio, una especie de existencia en la sombra, para no molestar a los huéspedes ni llamar la atención de sus superiores. Conocía las reglas: no interferir, no decir nada, no destacar. «No es asunto tuyo, Lillian», le repetía una voz en su interior, la voz del miedo y el instinto de supervivencia, la voz de años de trabajo humillante, la voz que le recordaba las facturas sin pagar, el refrigerador vacío en casa, el riesgo de ser despedida por la más mínima ofensa. «Solo haz tu trabajo y vete, es su problema». Pero otra voz,
más grave e insistente, una voz que había oído desde niña, sentada en el regazo de su abuela, y escuchando sus historias de justicia y dignidad, susurraba algo diferente. Hablaba de una ira justificada, de compasión por los oprimidos, del deber de ayudar a alguien en apuros. Este conflicto interno la desgarraba. A Lillian se le encogió el corazón de compasión al ver a este hombre digno, tan decente y evidentemente confundido, quedar mal ante una multitud de indiferentes. Sabía que era más que solo palabras. Era desprecio, puro y descarado desprecio por el extraño, por alguien que no encajaba en su molde habitual. Lo vio en los ojos del gerente Johnson y era repugnante. ¿Cómo te atreves a hablarle así a un invitado? Casi soltó, pero se mordió la lengua sintiendo el sabor de la sangre. Le temblaban las manos. Si salía de las sombras, aunque fuera un segundo, la notarían, la despedirían. ¿Y luego qué? No tenía a nadie más que a sí misma. En esta enorme ciudad era solo una de las miles que buscaban trabajo. Mientras tanto, el gerente Johnson continuó con su implacable ataque. No entiendo qué quieren de mí. Ustedes hablan su idioma, yo el mío. Parece que vinieron a Nueva York, no a Tokio, ¿verdad? Una leve risa recorrió el vestíbulo ante estas palabras. Varias personas rieron disimuladamente, lo que agravó la humillación de Kenji. Kenji, con la cara ya roja y los ojos nublados por una mezcla de ira y frustración, intentó sacar su teléfono para usar la app de traducción, pero le temblaban tanto las manos de la emoción que el teléfono se le resbaló de los dedos y cayó con un golpe sordo al suelo pulido. Se agachó para recogerlo, pero en ese momento, algo pequeño y verde oscuro se le escapó del bolsillo interior de la chaqueta, rodando rápidamente por la superficie lisa del suelo hasta los pies de Lillian. Su mirada, apartada de la lucha desesperada en el centro del vestíbulo, se deslizó hacia abajo. Era un pequeño adorno de jade, delicadamente tallado con la forma de alguna criatura mítica, quizá un dragón o una quimera. Su superficie había sido pulida como un espejo y brillaba con una luz verde oscura y profunda, como si hubiera absorbido toda la sabiduría de los siglos. Yacía cerca de sus viejas y desgastadas zapatillas, casi imperceptible, pero a Lillian le pareció un faro en un mar embravecido de desgracias ajenas. Se agachó detrás del carro y con cuidado, casi instintivamente, extendió la mano para recogerlo. El jade, frío y suave, se posó en su palma y sintió una extraña calidez que irradiaba, como si la piedra respirara. Era antiguo, de eso no cabía duda, y poseía un magnetismo que atraía la mirada. En ese momento, Kenji, que no se había percatado de la caída del adorno de jade, finalmente cogió el teléfono. Estaba pálido, pero la determinación no lo abandonó. Activó el traductor y se lo mostró al gerente. Mi reserva ha sido confirmada. He reservado una suite. La voz del traductor, mecánica y sin emociones, sonaba en inglés, pero incluso esta ayuda parecía inútil ante la indiferencia. El gerente Johnson resopló. ¿Ahora ha decidido usar la tecnología? Demasiado tarde, señor Tanaka. Parece que su habitación fue cancelada por no presentarse, y aunque no fuera así, no tengo tiempo ahora mismo. Le dije que no podemos atender a nadie que no pueda comunicarse. Es la política del hotel. Se giró hacia el siguiente cliente de la fila, ignorando deliberadamente al confundido japonés. Esa fue la gota que colmó el vaso. Kenji Tanaka, con su orgullo hecho polvo, sintió que la rabia que había estado conteniendo comenzaba a brotar de lo más profundo de su ser. Entrecerró los ojos y apretó los puños. No entendía por qué lo ignoraban con tanta rudeza, por qué le negaban la cortesía más básica. Era un invitado de honor, su empresa había invertido mucho en todo el mundo y ese tipo de trato era impensable. Intentó decir algo más,
pero las palabras se le atascaron en la garganta. Se sentía atrapado, como un pez en tierra firme, asfixiándose en un entorno extraño y desconocido. Lillian, aferrada al adorno de jade, observó cómo el millonario, que antes parecía tan fuerte e inquebrantable, ahora lucía destrozado y humillado. Vio cómo sus hombros se hundían y se apartaba del mostrador como si lo hubieran golpeado. Un dolor insoportable se reflejaba en sus ojos, mezclado con una profunda desesperación. Esto no era solo una molestia, era una vergüenza pública, consumada con fruición. La voz del miedo en el interior de Lillian volvió a hablar. No interfieras, no necesitas esto, mantente invisible, pasa de largo, deja que otros lo resuelvan. Pero la voz de su abuela, fuerte y clara, la ahogó. No cierres los ojos ante la injusticia, cariño. Incluso un poco de bondad puede cambiar el mundo. Le vinieron a la mente imágenes de viejos libros que había leído en la biblioteca, estudiando en secreto las culturas orientales, absorbiendo conocimientos sobre Japón, que tanto la había asombrado con su profundidad y belleza. ¿Por qué lo hizo? No lo sabía, solo sentía una atracción irresistible. La mano que sostenía el adorno de jade parecía moverse sola. Parecía tan ingrávida, pero a la vez tan increíblemente pesada, como si soportara el peso de la situación. Lillian levantó la vista y volvió a mirar a Kenji. Él permanecía allí parado como una estatua de vergüenza, con la mirada vagando por el vestíbulo sin encontrar apoyo. Nadie se ofreció a ayudarlo, ni una sola persona. Su corazón latía con tanta fuerza que sentía que se le iba a salir del pecho. Su palma húmeda apretaba el jade. Esto era una locura absoluta. Sabía que lo estaba arriesgando todo, pero podía quedarse allí parada y ver cómo alguien que claramente necesitaba ayuda era humillado de forma tan inhumana. La voz de su abuela era demasiado alta y la humillación de Kenji demasiado evidente. Haciendo acopio de toda su fuerza de voluntad, Lillian respiró hondo. Palabras perfeccionadas por años de práctica secreta cruzaron por su mente. Palabras que jamás pensó que tendría que pronunciar en público, y mucho menos entre las paredes de aquel hotel. Lentamente, casi imperceptiblemente, salió de detrás de la cortina, dando un pequeño paso hacia el centro del vestíbulo, hacia el japonés condenado y el arrogante gerente. La mano con el adorno de jade se alzó ligeramente, como ofreciéndolo como símbolo de algo más grande, algo que iba más allá del simple incidente del hotel. Aún no sabía que aquel pequeño talismán de jade no solo se convertiría en la garantía de su nueva vida, sino también en la clave para resolver antiguos misterios. El aire en el vestíbulo se congeló, como si el tiempo se hubiera detenido, cuando una modesta criada negra emergió lenta, casi imperceptiblemente, de detrás de una voluminosa cortina. Su aparición fue tan inesperada que, por un instante, incluso el presumido gerente Evans, quien parecía inquebrantable, se quedó paralizado. Entonces se oyó su voz, clara, nítida y para asombro de todos, hablando en un idioma que nadie en la sala podía entender, excepto una persona. Kenji Tanaka, entiendo la situación. Necesitas un traductor. Palabras. La voz de Lillian resonó por el vestíbulo, como un rayo repentino. Cada palabra en japonés que pronunció fue impecable, con una pronunciación y entonación perfectas que delataban años de estudio arduo y secreto. El millonario Kenji Tanaka, sumido en la humillación hasta ese momento, se estremeció. Giró la cabeza de golpe hacia el origen del sonido. Ante él se encontraba una joven con un sencillo uniforme de sirvienta, con los ojos brillantes de determinación, y en la mano sostenía un pequeño adorno de jade, tanto cual era apenas perceptible. En el rostro del gerente Evans estaba lleno de confusión. Intentó hablar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Su presunción se transformó al instante en confusión. No entendía qué pasaba. Esta criada habla japonés y con tanta fluidez.
Kenji, aturdido, no podía creer lo que oía. Esperaba burla, que lo ignoraran, cualquier cosa menos eso. La voz de la mujer fue como un soplo de aire fresco después de estar bajo el agua tanto tiempo. Le respondió rápidamente en japonés, con palabras llenas de alivio y apenas esperanza contenidas. Sí, así es. Eso describe mi situación exactamente. No me entienden. Y ni siquiera intentan entenderme. Evans, que sentía que el control de la situación se le escapaba de las manos, finalmente encontró su voz. ¿Qué pasa, Jackson? ¿Qué haces? Vuelve a tus tareas. Lillian se volvió hacia él, con la mirada firme pero serena. Habló al inglés, su lengua materna, y pronunció palabras que resolvieron el conflicto al instante, convirtiéndose en un puente entre dos mundos. Señor Evans, el señor. Tanaka expresa su desconcierto por la ausencia de un intérprete, lo cual se acordó previamente en su reserva. También señala que sus intentos de explicar sus necesidades en inglés fueron ignorados, lo que llevó a significativo incomodidad y malentendido. Solicita una reunión urgente con la gerencia del hotel para resolver este incidente. Cada las palabras de Lillian fueron claras y definidas. No alzó la voz, pero su confianza era más fuerte que cualquier grito. Evans, parado allí, atónito, sintió que su rostro palidecía. Se dio cuenta de que su comportamiento arrogante no solo era grosero, sino también grosero, de violación normas del hotel, lo que podría tener graves consecuencias. La información del traductor estaba en el sistema, pero él, por descuido o descaro deliberado, la ignoró. Bueno, yo voy para allá. Component placement, murmuró Evans, con la confianza desvaneciéndose, solo quedando el pánico. Llamaré al gerente y al traductor inmediatamente. Disculpe el malentendido, señor Tanaka. Él se alejó apresuradamente, con pasos anormalmente rápidos y hombros encorvados. Los espectadores, que habían presenciado el drama hasta ese momento, respiraron aliviados. Algunos asintieron con aprobación hacia Lillian. Otros susurraron entre sí, asombrados por su imprevisibilidad, esperado la apariencia y el conocimiento del idioma. Lillian se giró hacia Kenji, quien seguía mirándola con profunda sorpresa. Hizo una ligera reverencia como había aprendido en los libros antiguos y dijo en voz baja: «Si tiene algún problema, puede ponerse en contacto conmigo en cualquier momento, señor Tanaka». Kenji respondió de la misma manera, con una reverencia más profunda de lo que exigía la etiqueta, expresando una sincera gratitud. «Me salvaste la vida. ¿Por qué habla japonés?». Lillian sonrió. Su corazón seguía latiendo con fuerza, pero el miedo había disminuido, dando paso a una sensación de satisfacción. Se dio cuenta de que había tomado la decisión correcta, aunque arriesgara su trabajo. «Solo sé un poco del idioma. Mi abuela siempre decía que saber idiomas abre puertas. Me alegra haber podido ayudar». Kenji la observó con atención. No vio solo a una criada, sino a una persona con un profundo mundo interior, capaz de tomar decisiones. El adorno de jade que sostenía le llamó la atención. Era antiguo, oscurecido por el tiempo, pero su forma y diseño recordó algo olvidado hacía mucho tiempo, algo de su pasado. «Le estoy muy agradecido», repitió en inglés con voz suave. «¿Podría saber su nombre?». «Lillian Jackson», respondió ella un poco avergonzada. «Soy la criada aquí». «Lillian», dijo, saboreando el nombre, «por favor, no te vayas. Me gustaría hablar contigo, si es posible. Hay muchas cosas que necesito entender». En ese momento, el gerente del hotel, el señor Wilson, se acercó a ellos, acompañado de un nervioso Evansky y un joven traductor. Wilson era un hombre más tranquilo y razonable. Se disculpó de inmediato con Kenji, con un tono sincero. «Señor Tanaka, le ofrezco mis más sinceras disculpas en nombre de todo el hotel. Este es un malentendido inaceptable y tomaremos todas las medidas necesarias para garantizar que no vuelva a ocurrir. El señor Evans será severamente castigado. ¿Puedo acompañarlo a su habitación y asegurarme de que a usted todo lo que necesitas?» Kenji asintió, con la mirada todavía fija en Lillian.
Agradezco su disculpa, señor Wilson. Sin embargo, antes de continuar, me gustaría que la señora Jackson se uniera a nosotros. Ha sido de una ayuda invaluable para mí y, como se ve, tiene habilidades únicas que podrían ser útiles. Tuyo hotel. Wilson, sorprendido, pero acostumbrado a los caprichos de los huéspedes ricos, se apresuró a aceptar. Por supuesto, señor Tanaka. Lillian, por favor, acompáñenos. Lillian asintió, sintiendo que su vida daba un giro inesperado. Siguió a Kenji y a los gerentes a la lujosa suite del millonario. La habitación era enorme, con vistas a la ciudad y amueblada con muebles caros. Sin embargo, Lillian apenas notó los muebles. Toda su atención estaba centrada en la conversación que estaba a punto de comenzar. Tan pronto como entraron, Kenji le pidió al traductor que se quedara, pero despidió a Evans y Wilson, insistiendo cortés pero firmemente en que Lillian estuviera a solas con él. Cuando la puerta se cerró tras los gerentes, la sala quedó en silencio, salvo por el suave zumbido de género fuera de la ventana. Lillian, empezó Kenji con una voz llena de sincera gratitud. Nunca me había sentido tan humillado y nunca me había sentido tan aliviado. Dime, ¿cómo lograste, siendo una camarera de este hotel, hablar japonés tan bien? Lillian me sentí incómodo, pero sabía que debía explicarlo. Es una larga historia, señor Tanaka. Siempre me ha interesado la cultura japonesa. Desde niño me gustaban las películas antiguas, los libros, leía mucho, aprendí el idioma con guías de autoaprendizaje, escuchaba grabaciones. Era mi afición, mi secreto. Nunca pensé que me será muy útil. Kenji la escuchó atentamente sin interrumpirla. La comprensión se reflejaba en sus ojos. El secreto que me salvó, murmuró, es asombroso. ¿Aprendiste el idioma con libros y discos, sin profesores? Sí, confirmó Lillian. Pasaba mucho tiempo en la biblioteca. Simplemente me gustaba. Siempre me atraía algo distante, inusual. Mi abuela siempre decía que uno necesita encontrar su camino, su propósito, aunque parezca extraño. Y Tsuchin el japonés se convirtió en mi forma de escapar de la realidad, de las dificultades, y quizás encontrar algo importante para mí. Kenji asintió. Tomó una tetera pequeña y 2 tazas de la mesa de café, sirviendo té verde aromático. Siéntate, Lillian, te lo mereces. Quiero expresarte mi sincera gratitud. No solo me has salvado de una vergüenza insoportable, sino que también me has devuelto la fe en la bondad humana. Sinceramente, la perdí en este hotel. Lillian se sentó en el borde de la suave silla, sintiéndose un poco fuera de lugar en un entorno tan lujoso, pero el calor del té y la sinceridad de Kenji la calmaron un poco. Simplemente no pude pasar, no era justo. Injusticia, repitió Kenji mirando pensativo su taza. ¿Sabes, Lillian? Tu frase injusticia me conmovió profundamente. Mi familia conoce la injusticia de primera mano, nos ha atormentado durante muchas generaciones y parece que este hotel, él está conectado con ella de alguna manera. Lillian Ella lo miró. Imágenes de viejas leyendas familiares, historias medio olvidadas que su abuela solía contarle por las noches, volvieron a ella. Historias que tocaban a su propia familia, sus raíces. Sintió la conexión entre ellos. Estos 2 búhos, absolutamente diferentes personas, se crea una conexión invisible. ¿Este hotel?, preguntó con cautela. Kenji tomó un sorbo de té y su mirada se volvió seria. Sí. Mi abuelo fue dueño del terreno aquí, el terreno donde se construyó este hotel. Fue un trato injusto, una estafa. Lo engañaron y los responsables fueron los antepasados del señor Evans, quienes dirigían este lugar. Mi familia lo perdió todo y no vine aquí solo como turista o inversionista. Vine a restaurar la justicia, a encontrar lo que les arrebataron a mis antepasados. Pruebas. Lillian sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El adorno de jade que aún sostenía de repente le pareció increíblemente pesado, lleno de algún tipo de energía oculta. Recordó las palabras de su abuela sobre cómo este adorno transmitía
Había pertenecido a su familia durante generaciones y tenía un significado especial, vinculado a tierras lejanas y sabiduría ancestral, pero nunca supo que pudiera estar vinculado a Japón. ¿Evidencia?, preguntó en voz baja. Sí, mi abuelo era un hombre muy sabio. No creía en la casualidad. Sabía que algún día la verdad saldría a la luz. Nos dejó pistas, y esas pistas están aquí, en este hotel, o en algún lugar cercano. Mi padre las buscó toda su vida, pero nunca las encontró. Ahora, me toca a mí. Siento que esta evidencia está oculta para que la encuentre alguien que entienda no solo el idioma, sino también la cultura y la historia. Alguien que comprenda el alma. Kenji miró a Lilian con los ojos llenos de esperanza y de una fe nueva y naciente. Cuando hablaste japonés, sentí como si el cielo me hubiera enviado una señal. Tu conocimiento del idioma, tu amabilidad, tu disposición a ayudar, no puede ser casualidad. Creo que puedes ser quien me ayude. Lilian estaba atónita. Se suponía que ella, una simple criada, ayudaría a un millonario japonés en su búsqueda de la justicia ancestral. Parecía una locura, pero algo en su interior, algo profundo y primario, respondió a sus palabras. Sintió que esto no era solo pedido, pero una llamada que no podía ignorar. El adorno de jade en su mano parecía latir con calidez. Señor Tanaka, no sé cómo puedo ayudarle. Solo soy una criada. No eres solo una criada, Lilian. Eres una voz que se escuchó cuando nadie más la escuchaba. Eres un conocimiento oculto, pero que llegó en el momento justo. No sé cómo, pero siento que estamos destinadas a trabajar juntas. Estoy dispuesta a pagarte metro cualquier cantidad si aceptas ayudarme. Si te conviertes en mi aliado. Lilianela negó con la cabeza. No se trata de dinero, señor Tanaka. Simplemente no puedo ignorar la injusticia. Mi abuela siempre decía que lo peor es hacer la vista gorda. Desconozco los detalles de su historia, pero creo que es importante. Y si hay algo que pueda hacer para ayudar... Puedes ayudar, Lilian, más de lo que imaginas. Kenji se levantó y caminó hacia ella. Quizás tu conocimiento de la cultura japonesa sea más profundo de lo que crees. Quizás sea más que un simple pasatiempo. Quizás sea parte de tu propia historia que aún no te has dado cuenta. Lilian pensó. Recordó fragmentos de los cuentos de su abuela, que le parecían meros cuentos de hadas, historias sobre raíces antiguas, sobre la intersección de culturas, sobre ancestros misteriosos conectados con Oriente. Siempre los consideró poéticos. Taforami, pero ahora empezaba a dudar. Quizás su atracción por Japón no era solo una afición, sino algo más que una simple llamada de sangre. No sé, murmuró. Mi abuela me contaba mucho sobre nuestras raíces, sobre las diferentes intersecciones, pero nunca pensé que pudiera ser tan profundo. Lo averiguaremos juntos, dijo Kenji. Te ofrezco una colaboración, Lilian, no solo un trabajo, sino una búsqueda conjunta de la verdad. Empezaremos mañana. Quiero que me cuentes todo lo que sepas sobre este hotel, sobre su historia. Y yo compartiré contigo lo que sé. Trabajaremos en equipo. Lilian miró el adorno de jade que tenía en la mano. Era un símbolo de su familia, de su pasado. Y ahora parecía guiarla hacia el futuro. Un camino conectado con Kenji, con Japón y con la búsqueda de una justicia olvidada. Había tomado una decisión. Estoy de acuerdo, señor Tanaka. Le ayudaré. Kenji sonrió, y una chispa de esperanza que parecía extinguida por décadas de lucha se encendió en sus ojos. Excelente, Lilian. Ahora que somos aliados, debemos empezar a planificar. Tengo varias pistas, pero requieren un estudio minucioso. Quizás tu singular perspicacia nos ayude a ver algo que no he notado. Entonces comenzó su extraordinaria amistad, su impredecible alianza entre un poderoso millonario japonés y una simple criada negra, cuya pasión secreta por una cultura antigua abrió la puerta a una justicia perdida hace mucho tiempo y tal vez a la solución de su misterio, privado pasado.
A partir de ese momento, sus destinos se entrelazaron, y ninguno de los dos podría haber imaginado los secretos que tendrían que descubrir ni los peligros que enfrentarían en la lucha por la verdad. Número de palabras, 2450. Disculpen, tuve problemas con el número exacto de palabras, pero intenté mantenerlo lo más cerca posible de la extensión requerida. Por favor, avísenme si necesitan más. El aire en el vestíbulo se congeló, como si el tiempo se hubiera detenido, cuando una modesta criada negra emergió lenta, casi imperceptiblemente, de detrás de las voluminosas cortinas. Su aparición fue tan inesperada que por un instante incluso el presumido gerente Evans, que parecía inquebrantable, se quedó paralizado. Entonces llegó su voz, clara, nítida y para asombro de todos, hablando en un idioma que solo una persona en la sala podía entender. Señor Kenji Tanaka, entiendo la situación. ¿Necesita la ayuda de un traductor? Palabras, la voz de Lillian resonó por el vestíbulo, como un rayo repentino. Cada palabra en japonés que pronunció fue impecable, con una pronunciación y entonación perfectas que delataban años de estudio arduo y secreto. El millonario Kenji Tanaka, sumido en la humillación hasta ese momento, se estremeció. Giró la cabeza de golpe hacia el origen del sonido. Ante él se encontraba una joven con un sencillo uniforme de sirvienta, con los ojos brillantes de determinación, y en la mano sostenía un pequeño adorno de jade, cual era apenas perceptible. En el rostro del gerente Evans estaba lleno de confusión. Intentó hablar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Su presunción se transformó al instante en confusión. No entendía qué pasaba. ¿Esta criada habla japonés y con tanta fluidez? Kenji, aturdido, no podía creer lo que oía. Esperaba burla, que lo ignoraran, cualquier cosa menos eso. La voz de la mujer fue como un soplo de aire fresco después de estar bajo el agua tanto tiempo. Le respondió rápidamente en japonés, con palabras llenas de alivio y apenas esperanza contenidas. Sí, así es, describiste mi situación con exactitud. No me entienden y no intentan entenderme. Evans, que sentía que el control de la situación se le escapaba de las manos, finalmente encontró su voz. ¿Qué pasa, Jackson? ¿Qué haces? Vuelve a tus tareas. Lillian se volvió hacia él con la mirada firme pero serena. Habló al inglés, su lengua materna, y pronunció palabras que resolvieron el conflicto al instante, convirtiéndose en un puente entre dos mundos. Señor Evans, el señor. Tanaka expresa su desconcierto por la ausencia de un intérprete, lo cual se acordó previamente en su reserva. También señala que sus intentos de explicar sus necesidades en inglés fueron ignorados, lo que llevó a significativo incomodidad y malentendido. Solicita una reunión urgente con la gerencia del hotel para resolver este incidente. Las palabras de Lillian fueron claras y definidas. No alzó la voz, pero su confianza era más fuerte que cualquier grito. Evans, parado allí, atónito, sintió que su rostro palidecía. Se dio cuenta de que su comportamiento arrogante no solo era grosero, sino también grosero violación normas del hotel, lo que podría tener graves consecuencias. La información del traductor estaba en el sistema, pero él, por descuido o descaro deliberado, la ignoró. Bueno, yo voy para allá. Component placement, murmuró Evans, con la confianza desvaneciéndose, solo quedando el pánico. Llamaré al gerente y al traductor inmediatamente. Disculpe el malentendido, señor. Tanaka. Él se alejó apresuradamente, con pasos anormalmente rápidos y hombros encorvados. Los espectadores, que habían presenciado el drama hasta ese momento, respiraron aliviados. Algunos asintieron con aprobación hacia Lillian. Otros susurraron entre sí, asombrados por su imprevisibilidad, esperado la apariencia y el conocimiento del idioma. Lillian se giró hacia Kenji, quien seguía mirándola con profunda sorpresa. Hizo una ligera reverencia, como había aprendido en los libros antiguos, y dijo en voz baja:
Si necesita ayuda, póngase en contacto conmigo, señor Tanaka. Kenji respondió de la misma manera, con una reverencia más profunda de lo que exigía la etiqueta, expresando una sincera gratitud. «Me salvaste. ¿Cómo es que hablas japonés?» Lillian sonrió. Su corazón seguía latiendo con fuerza, pero el miedo había disminuido, dando paso a una sensación de satisfacción. Se dio cuenta de que había tomado la decisión correcta, aunque arriesgara su trabajo. Solo sé un poco del idioma. Mi abuela siempre decía que saber idiomas abre puertas. Me alegra haber podido ayudar. Kenji la observó con atención. No vio solo a una criada, sino a una persona con un profundo mundo interior, capaz de tomar decisiones. El adorno de jade que sostenía le llamó la atención. Era antiguo, oscurecido por el tiempo, pero su forma y diseño recordó algo olvidado hacía mucho tiempo, algo de su pasado. «Le estoy muy agradecido», repitió en inglés con voz suave. «¿Podría saber su nombre?» «Lillian Jackson», respondió ella un poco avergonzada. «Soy la criada aquí». «Lillian», dijo saboreando el nombre. «Por favor, no te vayas. Me gustaría hablar contigo si es posible. Hay muchas cosas que necesito entender». En ese momento, el gerente del hotel, el señor Wilson, se acercó a ellos, acompañado de un nervioso Evans y un joven traductor. Wilson era un hombre más tranquilo y razonable. Se disculpó de inmediato con Kenji, con un tono sincero. «Señor Tanaka, le ofrezco mis más sinceras disculpas en nombre de todo el hotel. Este es un malentendido inaceptable y tomaremos todas las medidas necesarias para garantizar que no vuelva a ocurrir. El señor Evans será severamente castigado. ¿Puedo acompañarlo a su habitación y asegurarme de que a usted todo lo que necesitas?» Kenji asintió, con la mirada todavía fija en Lillian. «Agradezco su disculpa, señor Wilson. Sin embargo, antes de continuar, me gustaría que la señora Jackson se uniera a nosotros. Ha sido de una ayuda invaluable para mí y, como se ve, tiene habilidades únicas que podrían ser útiles tuyo hotel». Wilson, sorprendido, pero acostumbrado a los caprichos de los huéspedes ricos, se apresuró a aceptar. «Por supuesto, señor Tanaka. Lillian, por favor, acompáñenos». Lillian asintió, sintiendo que su vida daba un giro inesperado. Siguió a Kenji y a los gerentes a la lujosa suite del millonario. La habitación era enorme, con vistas a la ciudad y amueblada con muebles caros. Sin embargo, Lillian apenas notó los muebles. Toda su atención estaba centrada en la conversación que estaba a punto de comenzar. Como tan pronto como entraron, Kenji le pidió al traductor que se quedara, pero despidió a Evans y Wilson, insistiendo cortés pero firmemente en que Lillian estuviera a solas con él. Cuando la puerta se cerró tras los gerentes, la sala quedó en silencio, salvo por el suave zumbido de género fuera de la ventana. «Oh, Lillian», empezó Kenji con una voz llena de sincera gratitud. «Nunca me había sentido tan humillado y nunca me había sentido tan aliviado. Dime, ¿cómo lograste, siendo una camarera de este hotel, hablar japonés tan bien?» Lillian me sentí incómodo, pero sabía que debía explicarlo. «Es una larga historia, señor Tanaka. Siempre me ha interesado la cultura japonesa. Desde niño me gustaban las películas antiguas, los libros, leía mucho, aprendí el idioma con guías de autoaprendizaje, escuchaba grabaciones. Era mi afición, mi secreto. Nunca pensé, que me será muy útil». Kenji la escuchó atentamente, sin interrumpirla. La comprensión se reflejaba en sus ojos. «El secreto que me salvó», murmuró. «Es asombroso. Aprendiste el idioma con libros y discos, sin profesores». «Sí», confirmó Lillian. «Pasaba mucho tiempo en la biblioteca. Simplemente me gustaba. Siempre me atraía algo distante, inusual. Mi abuela siempre decía que uno necesita encontrar su camino, su propósito, aunque parezca extraño. Y su shingel japonés se convirtió en mi forma de escapar de la realidad, de las dificultades, y quizás encontrar algo importante para mí». Kenji asintió. Tomó una tetera pequeña y 2 tazas de la mesa de café, sirviendo té verde aromático.
Siéntate, Lilian, te lo mereces. Quiero expresarte mi sincera gratitud. No solo me has salvado de una vergüenza insoportable, sino que también me has devuelto la fe en la bondad humana. Sinceramente, la perdí en este hotel. Lilian se sentó en el borde de la suave silla, sintiéndose un poco fuera de lugar en un entorno tan lujoso, pero el calor del té y la sinceridad de Kenji la calmaron un poco. Simplemente no pude pasar, no era justo. Injusticia, repitió Kenji mirando pensativo su taza. ¿Sabes, Lilian? Tu frase injusticia me conmovió profundamente. Mi familia conoce la injusticia de primera mano, nos ha atormentado durante muchas generaciones y parece que este hotel, él está conectado con ella de alguna manera. Lilian Ela lo miró, imágenes de viejas leyendas familiares, historias medio olvidadas que su abuela solía contarle por las noches volvieron a ella, historias que tocaban a su propia familia, sus raíces. Sintió la conexión entre ellos, estos dos búhos, absolutamente diferentes personas, se crea una conexión invisible. ¿Este hotel?, preguntó con cautela. Kenji tomó un sorbo de té y su mirada se volvió seria. Sí, mi abuelo fue dueño del terreno aquí, el terreno donde se construyó este hotel. Fue un trato injusto, una estafa, lo engañaron, y los responsables fueron los antepasados del señor Evans, quienes dirigían este lugar. Mi familia lo perdió todo y no vine aquí solo como turista o inversionista. Vine a restaurar la justicia, a encontrar lo que les arrebataron a mis antepasados. Pruebas. Lilian sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El adorno de jade que aún sostenía de repente le pareció increíblemente pesado, lleno de algún tipo de energía oculta. Recordó las palabras de su abuela sobre cómo este adorno transmitía, había pertenecido a su familia durante generaciones y tenía un significado especial, vinculado a tierras lejanas y sabiduría ancestral. Pero nunca supo que pudiera estar vinculado a Japón. ¿Evidencia?, preguntó en voz baja. Sí, mi abuelo era un hombre muy sabio. No creía en la casualidad. Sabía que algún día la verdad saldría a la luz. Nos dejó pistas. Y esas pistas están aquí, en este hotel, o en algún lugar cercano. Mi padre las buscó toda su vida, pero nunca las encontró. Ahora, o me toca a mí. Siento que esta evidencia está oculta para que la encuentre alguien que entienda no solo el idioma, sino también la cultura y la historia. Alguien que comprenda el alma. Kenji miró a Lilian con los ojos llenos de esperanza y de una fe nueva y naciente. Cuando hablaste japonés, sentí como si el cielo me hubiera enviado una señal. Tu conocimiento del idioma, tu amabilidad, tu disposición a ayudar. No puede ser casualidad. Creo que puede ser quien me ayude. Lilian estaba atónita. Se suponía que ella, una simple criada, ayudaría a un millonario japonés en su búsqueda de la justicia ancestral. Parecía una locura, pero algo en su interior, algo profundo y primario, respondió a sus palabras. Sintió que esto no era solo pedido, pero una llamada que no podía ignorar. El adorno de jade en su mano parecía latir con calidez. Señor Tanaka, no sé cómo puedo ayudarle. Solo soy una criada. No eres solo una criada, Lilian. Eres una voz que se escuchó cuando nadie más la escuchaba. Eres un conocimiento oculto, pero que llegó en el momento justo. No sé cómo, pero siento que estamos destinadas a trabajar juntas. Estoy dispuesta a pagarte metro cualquier cantidad si aceptas ayudarme. Si te conviertes en mi aliado. Lilian Ela negó con la cabeza. No se trata de dinero, señor Tanaka. Simplemente no puedo ignorar la injusticia. Mi abuela siempre decía que lo peor es hacer la vista gorda. Desconozco los detalles de su historia, pero creo que es importante. Y si hay algo que pueda hacer para ayudar. Puedes ayudar, Lilian, más de lo que imaginas. Kenji se levantó y caminó hacia ella. Quizás tu conocimiento de la cultura japonesa sea más profundo de lo que crees. Quizás sea más que un simple pasatiempo. Quizás sea parte de tu propia historia que, aún no te has dado cuenta. Lilian pensó.
Recordó fragmentos de los cuentos de su abuela, que le parecían meros cuentos de hadas, historias sobre raíces antiguas, sobre la intersección de culturas, sobre ancestros misteriosos conectados con Oriente. Siempre los consideró poéticos, Taforami, pero ahora empezaba a dudar. Quizás su atracción por Japón no era solo una afición, sino algo más que una simple llamada de sangre. No sé, murmuró. Mi abuela me contaba mucho sobre nuestras raíces, sobre las diferentes intersecciones, pero nunca pensé que pudiera ser tan profundo. Lo averiguaremos juntos, dijo Kenji. Te ofrezco una colaboración, Lilian, no solo un trabajo, sino una búsqueda conjunta de la verdad. Empezaremos mañana. Quiero que me cuentes todo lo que sepas sobre este hotel, sobre su historia, y yo compartiré contigo lo que sé. Trabajaremos en equipo. Lilian miró el adorno de jade que tenía en la mano. Era un símbolo de su familia, de su pasado. Y ahora parecía guiarla hacia el futuro, un camino conectado con Kenji, con Japón y con la búsqueda de una justicia olvidada. Había tomado una decisión. Estoy de acuerdo, señor Tanaka. Le ayudaré. Kenji sonrió, y una chispa de esperanza que parecía extinguida por décadas de lucha se encendió en sus ojos. Excelente, Lilian. Ahora que somos aliados, debemos empezar a planificar. Tengo varias pistas, pero requieren un estudio minucioso. Quizás tu singular perspicacia nos ayude a ver algo que no he notado. Entonces comenzó su extraordinaria amistad, su impredecible alianza entre un poderoso millonario japonés y una simple criada negra, cuya pasión secreta por una cultura antigua abrió la puerta a una justicia perdida hace mucho tiempo y, tal vez, a la solución de su misterio de privado pasado. A partir de ese momento, sus destinos se entrelazaron y ninguno de los dos podría haber imaginado los secretos que tendrían que descubrir ni los peligros que enfrentarían en la lucha por la verdad. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol apenas rozaban los rascacielos de la ciudad, Kenji Tanaka y Lilian Jackson se reunieron en un rincón apartado del vestíbulo del hotel. El aire aún era fresco y el bullicio habitual aún no había invadido el espacio, lo que les permitió conversar sin Omek. Lilian sintió que la anticipación nerviosa crecía en su interior, mezclándose con la determinación. Su mano se aferró instintivamente al adorno de jade, que parecía haber absorbido la calidez de su acuerdo del día anterior. Kenji, mientras bebía té verde, la miró con profunda seriedad. Sus ojos reflejaban el cansancio de muchos años, pero ahora había una chispa de esperanza en ellos. Lilian comenzó con voz tranquila pero llena de fuerza interior. Te agradezco tu consentimiento. Lo que estoy a punto de contarte no es solo una historia, es un dolor que ha atormentado a mi familia durante décadas y un secreto que... hemos guardado con cuidado, pero creo que ha llegado el momento de revelarlo. Lilianela asintió, esperando. Sintió que estaba en el umbral de algo enorme, algo que trascendía los límites de su vida cotidiana. Este hotel, Lilian, Kenji señaló el espacio, el Grand Hotel Evans, está construido sobre mentiras y traiciones. Mi bisabuelo, Tanaka Hiroshi, no solo era un comerciante talentoso, sino también un ávido coleccionista de arte japonés. Vivió en una época en la que ya ellos son apenas, comenzaba a abrirse al mundo y su cultura era de gran interés en Occidente. A finales del siglo XIX, en 1893, llegó a América con un objetivo: establecer una casa comercial aquí que presentara a los estadounidenses con auténticas artes y artesanías japonesas. Kenji se detuvo, como si recogiera pensamientos perdidos en las profundidades de los siglos. Trajo consigo no solo las piezas más raras, sino también la incalculable riqueza acumulada por varias generaciones de nuestra familia. Su sueño era tender un puente entre Oriente y Occidente, y para ello necesitaba un socio confiable. Lo encontró en ArthurEve.NSA, el bisabuelo del actual propietario, el señor Jonathan Evans.
Por primera vez, escuchar el nombre de Evans en ese contexto le provocó escalofríos a Lillian. Había trabajado en el hotel durante años, había visto al señor Evans, lo conocía como un gerente severo, a veces arrogante, pero siempre respetable. La idea de que su familia pudiera ser conectado con semejante historia parecía impensable. Arthur Evans, continuó Kenji, con la voz un poco más firme. Era un joven, pero ya influyente empresario en aquel entonces. Sabía cómo causar una buena impresión. Mi bisabuelo confiaba en él, pues veía en él a un socio que compartía su visión y respeto por los japoneses, Eton o Niskoi cultura. Acordaron una empresa conjunta para construir un enorme centro cultural y un pabellón comercial que sería un escaparate del arte japonés en el corazón de Estados Unidos. El terreno donde se ubica el hotel fue clave. Kiko activo en su sociedad. Mi bisabuelo invirtió una parte importante de su fortuna en ella. ¿Qué pasó? Lillian no pudo evitar preguntar. Su corazón latía más rápido. Lo que ocurrió fue lo que suele ocurrir cuando la codicia vence al honor. Kenji apretó el puño. Arthur Evans se aprovechó de la ingenuidad y la confianza de mi bisabuelo. Tanaka Hiroshi no hablaba inglés a la perfección y dependía de las traducciones de Evans y de su Yuri, estufa. Los documentos que firmó no eran lo que parecían. En lugar de una sociedad plena, mi bisabuelo, sin saberlo, le había otorgado a Evans una participación mayoritaria y el derecho a casi todas las ganancias, mientras quedándose solo con una pequeña parte. Y luego, valiéndose del soborno y de sus contactos, Arthur Evans transfirió todas las inversiones de mi bisabuelo a cuentas inaccesibles para Tanaka Hiroshi. Lillian se quedó sin aliento. La historia era demasiado cruel, demasiado cínica para ser cierta, pero el rostro de Kenji transmitía una confianza inquebrantable en cada palabra. No fue solo una estafa, Lillian. Su voz se redujo a un susurro. Fue la aniquilación. Mi bisabuelo quedó arruinado, su sueño, su fortuna, su reputación, todo robado. Intentó luchar, pero sin saber el idioma, sin el apoyo de un Sosoi, ¿sí? Enfrentado al poderoso y despiadado Arthur Evans, su país estaba condenado al fracaso. El plazo de prescripción había prescrito y todas las pruebas habían sido hábilmente ocultadas o destruidas. Al final, mi bisabuelo se vio obligado a regresar a Japón, destrozado, deshonrado. Lo había perdido todo. Murió pocos años después, sin recuperarse jamás del golpe. El corazón de Lillian se llenó de compasión. Ahora comprendía la profundidad del dolor que sentía Kenji. No era solo la pérdida de dinero, sino la pérdida de dignidad, la destrucción de un sueño, una vida destrozada. Y este hotel empezó. Sí. Este hotel, continuó Kenji, se construyó con dinero robado a mi bisabuelo. Originalmente se suponía que sería el centro cultural con el que Hiroshi soñaba, pero Arthur Evans, viendo potencial en el negocio del turismo, lo convirtió en un hotel norte, sí. Utilizaron motivos japoneses en la arquitectura y el diseño de interiores para ocultar los verdaderos orígenes de la capital y crear la apariencia de una conexión con la cultura japonesa, supuestamente en honor a la memoria de mi bisabuelo. Esto fue pura hipocresía. La familia Evans construyó su imperio sobre ruinas de mi familia. Prosperaron mientras los Tanaka resurgían lentamente de las cenizas. Lillian sintió un escalofrío en la espalda. Había recorrido los pasillos de este hotel durante años, admirando sus elementos orientales, sin siquiera sospechar una historia tan oscura. ¿Y por qué este secreto permaneció oculto durante tanto tiempo?, preguntó. Los Evans fueron muy cuidadosos, explicó Kenji. Los documentos estaban redactados de tal manera que su verdadera naturaleza quedaba oculta tras un complejo lenguaje legal. Todos los testigos fueron sobornados o intimidados. Mi familia, a su vez, fue debilitados por ese golpe para continuar la lucha en un país extranjero. Estábamos reconstruyendo nuestra posición en Japón,
pero el dolor de la injusticia siempre nos aquejaba. Y por el momento no teníamos ni los recursos ni las pruebas contundentes para paso contra una familia estadounidense tan poderosa. Todas las generaciones de Tanakas conocían esta historia, pero solo ahora, gracias a la tecnología y a mi disposición a hacer lo que sea para restaurar el honor de mis antepasados, tenemos una oportunidad. Kenji miró el adorno de jade en la mano de Lillian. Ese adorno que sostenías, continuó, pertenecía a mi bisabuela, la esposa de Tanaka Hiroshi. Se lo dio el día de su boda. Cuando regresó era lo único que le quedaba de esa vida anterior, aparte del honor que había tenido. Salvado. Mi abuela me lo dio como recordatorio de que la justicia debe prevalecer. No es solo un adorno, Lillian. Es un símbolo del vínculo inquebrantable entre generaciones de nuestra familia, un símbolo de nuestra determinación. Lillian apretó el jade con más fuerza. Ahora lo veía de otra manera. No era solo una joya bonita, era testigo de una tragedia que había durado años. Pero, ¿por qué decidiste contarme esto? No eres solo, Lillian, la interrumpió Kenji con suavidad. Eres quien me entendió cuando nadie más pudo. Eres quien habla el idioma de mis antepasados como si fuera el tuyo. No es solo una coincidencia. Ayer dijiste que tu abuela te contaba historias sobre raíces, sobre la intersección de culturas. Esto puede ser más importante de lo que crees. Lillian pensamiento. Las palabras de Kenji dieron en el clavo. Su abuela, Sally Jackson, era una narradora increíble. Le encantaba contarle a Lillian historias de su familia en las largas tardes, cuando las luces de la ciudad se apagaban y solo se oían sonidos lejanos. Las historias estaban llenas de nosotros, detalles extraños, a veces de cuentos de hadas, que Lillian siempre tomó por metáforas poéticas. Abuela habló de tierras lejanas del este de donde llegaron espíritus antiguos trayendo sabiduría y belleza. A menudo mencionaba a comerciantes ambulantes que traían seda y jade y la gran pérdida que sufrieron aquellos que eran demasiado puros de corazón. Lillian mantuvo pensé que eran solo alegorías sobre las dificultades de ser negro en Estados Unidos, sobre perder las raíces, sobre la lucha por la dignidad. Pero ahora sonaba completamente diferente. Nefritis, pensó. Su abuela siempre le mostraba una fotografía vieja y descolorida de su tatarabuela, con un adorno de jade similar al que Kenji ahora tenía, solo que mucho más modesto. Su abuela decía, un recordatorio de nuestra conexión con la tierra donde sale el sol y con aquellos que nos trajeron el arte de la paciencia y la belleza. Lillian siempre lo describió como una metáfora. Mi abuela, comenzó Lillian con voz vacilante, hablaba de una casa construida sobre sueños robados. Siempre decía que las piedras recuerdan el dolor. Pensé que hablaba de la injusticia en general, de nuestros antepasados, a quienes les robaron, pero mencionó algunas ramas orientales lejanas en nuestro árbol genealógico. Nunca lo tomé al pie de la letra. Kenji escuchó atentamente, sus ojos se abrieron con cada una de sus frases. ¿Ramas lejanas del este? Srenia preguntó con la voz llena de anticipación. ¿Se te ocurre algo más específico? ¿Nombres? ¿Fechas? Lillian frunció el ceño, intentando extraer de lo más profundo de su memoria fragmentos de antiguas conversaciones. No había nombres, al menos no los recuerdo, tampoco fechas. Eran más estados de ánimo, imágenes. Habló de una gran traición ocurrida en la ciudad junto al Río Grande, donde vivían los antepasados que vinieron de ultramar. Y que nuestra gente, fuerte de espíritu, se marcharían, pero parte de su alma permaneció allí en las piedras. Siempre pensé que hablaba de Nueva Orleans, de la esclavitud, del dolor, pero ciudad junto al gran río, eso podría ser Nueva York. Kenji asintió. Nueva York es sin duda una ciudad costera, y mi bisabuelo vino aquí desde el otro lado del océano.
Parece que tu familia, Lillian, podría estar relacionada de alguna manera con la misma historia. Quizás tus antepasados trabajaban para mi bisabuelo, o eran amigos suyos, o quizás presenciaron lo que sucedió, o incluso algo aún más personal. Rostro Lillian palideció. Nunca imaginó que sus historias familiares pudieran tener una importancia histórica tan concreta, y mucho menos conectarla con una tragedia tan antigua. Toda su fascinación por la cultura japonesa, su facilidad con el idioma, su dominio de los detalles de la etiqueta, su calidez y su tú parecía que no era solo un interés, sino más bien una especie de llamada, profundamente arraigada en su subconsciente. Mi abuela me enseñó algunas palabras japonesas, susurró, pero siempre decía que aprendía demasiado rápido, como si las palabras simplemente me vinieran a la cabeza. Se rió y dijo que tenía un alma vieja llena de recuerdos ajenos. Pensé, ala es solo un cumplido. Kenji sonrió, pero su sonrisa era triste. Quizás, Lillian, estos sean los recuerdos. La historia de la injusticia está tan profundamente arraigada en nuestros recuerdos que se transmite de generación en generación, a través de la sangre, a través de las historias que les contamos a nuestros hijos y nietos. Tu abuela podría ser conectaste con quienes conocieron a mi bisabuelo, sus palabras, sus historias, tu conocimiento del idioma. Todo esto no es casual. Lillian sintió que su mundo se trastocaba. Su vida, que parecía tan simple y predecible, de repente adquirió una nueva e increíble dimensión. No era solo una criada que había ayudado accidentalmente a un desconocido. Era parte de esta historia, tal vez incluso ya vea su solución. Entonces, mi atracción por Japón no es solo un pasatiempo, preguntó con voz temblorosa. No lo creo, respondió Kenji. Quizás sea una profunda memoria genética, una conexión cultural que se ha cortado, pero no destruido. Esto explica tu capacidad única para comprender no solo el idioma, sino también los sutiles matices de la cultura japonesa. Sientes, eres ella, porque es parte de ti. Lillian respiró hondo. Era alucinante. Siempre se había sentido un poco rara, fuera de lugar, con su inusual afición. Y ahora resultaba que esta afición no era solo un capricho, sino una llamada de los antepasados, un eco de un pasado lejano, la injusticia. Si lo que dice es cierto, comenzó con la mirada cada vez más decidida. Entonces, esta no es solo su lucha, señor Tanaka. Esta también es mi lucha. Mis antepasados también pudieron haber sufrido o presenciado tal injusticia. Y no puedo permitir que se cometa semejante injusticia. Serenidad quedó sin resolver. Kenji asintió, sus ojos brillando con aprobación. Por eso necesito tanto tu ayuda, Lillian. No solo entiendes el lenguaje, sino también el alma. Y eso es importante. Los Evans probablemente destruyeron todas las pruebas directas, pero hay cosas que no pudieron destruir. Hay pruebas circunstanciales, testigos, vidas de aquella época, tal vez oculta en la propia arquitectura del hotel, en documentos antiguos que consideraban poco importantes o incluso en artefactos como este adorno de jade que formaban parte de un intercambio cultural. Él la miró con esperanza. Tenemos que encontrar esa evidencia. Tenemos que encontrar algo que muestre al mundo la verdadera cara de la familia Evans. Sé que será peligroso. Jonathan Evans es un hombre poderoso y no permitirá que la fortuna de su familia se vea empañada. Pero estoy dispuesto a llegar hasta el final. ¿Estás conmigo? Lillian no dudó. Su miedo se desvaneció, disuelto en una oleada de ira ante la injusticia y orgullo por su nueva herencia. Estoy con usted, señor Tanaka, dijo con firmeza. ¿Qué buscamos? Que así sea. Buscamos la verdad, Lillian, respondió Kenji con voz decidida. La verdad, que ha estado enterrada bajo décadas de mentiras. Empezaremos por revisar todos los registros históricos disponibles sobre el hotel, sobre la familia Evans, sobre la época. Ya he empezado a recopilar información.
racionar en Japón, pero necesito tu perspectiva, tu visión única para ver qué me estoy perdiendo. Tus historias familiares, si recuerdas más detalles, podrían ser invaluables. Él sacó de su maletín fotografías viejas y amarillentas y varias páginas en japonés. Esto es lo que pude encontrar en mis archivos familiares, cartas antiguas de mi bisabuelo, bocetos de los planos que hizo para su casa de comercio. Quizás haya pistas ocultas que nos ayuden y estoy seguro de que en algún lugar aquí, en este mismo hotel, debe haber restos de lo que mi bisabuelo puso en construirlo. Algo que no pudieron o no quisieron quitar. Lillian tomó las fotografías y las examinó con atención. Una de ellas mostraba a un hombre de mirada penetrante, probablemente Tanaka Hiroshi, y junto a él había un esbelto edificio con evidentes elementos arquitectónicos japoneses. Esto que se dio cuenta con horror se parecía mucho a las antiguas fotografías de ese mismo hotel que había visto en el vestíbulo. Solo las fachadas habían sido ligeramente alteradas. Y no, quería construir algo hermoso, susurró Lillian, sintiendo en su alma el dolor de alguien que se había ido. Y se lo arrebataron. Y, exactamente, confirmó Kenji, y nuestro trabajo es restaurarle el honor y la justicia, pero debemos ser extremadamente cuidadosos. Jonathan Evans no tolerará interferencias, puede que ya sospeche algo. Lillian asintió. Sintió la adrenalina correr por sus venas. Esto no era solo un juego, era una batalla por la verdad, por el honor, por la historia. Y ella, Lillian Jackson, camarera de piso del Grand Hotel Evans, era ahora parte integral de ella. Su conocimiento del culto japonés, Vívalo, que había considerado un capricho personal, ahora se había convertido en su arma y estaba lista para usarla. Lillian sintió un escalofrío recorrerle la espalda, no por miedo, sino por la enormidad de la tarea que habían emprendido. La verdad estaba enterrada profundamente, bajo capas de tiempo y mentiras deliberadas. Sabía que Jonathan Evans no permitiría que su familia, el legado ha sido manchado. Él se defenderá y su defensa será implacable. La primera, los días que siguieron a su conversación transcurrieron en silencio y tensa anticipación. Kenji Tanaka, manteniendo la apariencia de un huésped común y corriente, trabajaba diligentemente en su habitación. Se sumergió en los viejos documentos que había traído de Japón. Cartas amarillentas, libros de cuentas, bocetos de los planes de su bisabuelo, Tanaka Hiroshi. Estos papeles eran testigos mudos de la ambición y la injusticia. Lillian, por su parte, seguía desempeñando sus funciones de criada, pero ahora cada paso que daba por los pasillos del hotel era significativo. Metrocada, mirada, aguda. Buscaba inconsistencias, rincones secretos, cualquier indicio de algo que pudiera pasar desapercibido. En a primera vista, todo parecía marchar como siempre. Los rayos de sol se filtraban por los altos ventanales del hotel, los huéspedes se apresuraban a sus asuntos y el personal sonreía cortésmente. Pero bajo esta apariencia familiar se gestaba una lucha invisible. Lillian empezó a notar cambios sutiles. Mentaciones. Su ruta de limpieza cambió repentinamente y ahora tenía que pasar más tiempo en los pasillos traseros, mientras otras empleadas limpiaban sus pisos habituales. Varias veces, al pasar por la oficina del gerente, vio a Jonathan furgoneta, su jefe, le lanzaba miradas extrañas y penetrantes, cargadas de significado oculto. Su sonrisa habitual parecía forzada y sus ojos delataban tensión. Un día esa noche, cuando Lillian había terminado su turno y estaba a punto de irse, fue detenida por la señorita Patterson, la gerente principal del hotel, una mujer estricta y generalmente imparcial. Sí, Lillian, dijo la señorita Patterson con una voz inusualmente fría. He recibido quejas de que te has vuelto menos atenta a los detalles. El propio señor Evans notó que en la habitación 72 el rincón detrás de la cortina estaba mal ordenado.
Lillian sabía que era mentira. Siempre había sido meticulosa en su trabajo. El número 72, recordó, era impecable. Lo siento, señora Patterson, pero siempre reviso cada rincón. ¿Podría saber quién se quejó exactamente? Extrañar Patterson le restó importancia. No importa, lo importante es que redoblen sus esfuerzos. Y una cosa más, eviten conversaciones innecesarias con los huéspedes, especialmente con aquellos que se alojan con nosotros durante mucho tiempo. Su trabajo es limpiar, no discutir asuntos superfluos. Lilianela asintió, pero se le encogió el corazón. Era la primera advertencia directa. Jonathan Evans había actuado. No podía saber qué buscaban, pero ya presentía que Lillian y Kenji se acercaban demasiado, que desconfiaban demasiado. Kenji, mientras tanto, se enfrentaba a sus propias dificultades. Intentaba acceder a los antiguos planos arquitectónicos del hotel, que creía que podrían estar guardados en los archivos de la ciudad, pero cada solicitud se topaba con trámites burocráticos interminables, licitación retrasos y solicitudes de documentos adicionales. Le dijeron que las secciones que necesitaba estaban en proceso de restauración o temporalmente no disponibles. Era demasiado obvio. Alguien en la cima estaba dando órdenes para retrasarlo. «Él sabe lo que buscamos», le dijo Kenji a Lillian durante una de sus reuniones secretas en la lavandería del hotel, entre el olor a ropa limpia y el zumbido de las máquinas. «No puede saber exactamente qué, pero intuye una amenaza». Lillian le contó sobre la conversación con la señorita Patterson. «Está intentando aislarme», concluyó, «para que no pueda moverme libremente por el hotel, ni hablar contigo». «Sí, es humo. Así que tenemos que ser más inteligentes», respondió Kenji. «Necesitamos aliados, personas que crean nuestra historia y nos ayuden a acceder a lo que está fuera de nuestro alcance». Primero Kenji tenía la mente puesta en el periodista. Recordó el nombre de un hombre con quien su bisabuelo, Tanaka Hiroshi, se había escrito, el señor Weston, un periodista veterano y respetado que había trabajado para el principal periódico de la ciudad hacía muchos años. El hijo del señor Weston, Daniel Weston, siguió los pasos de su padre y se convirtió en un reconocido periodista de investigación, conocido por su integridad y coraje. Kenji quedó con Daniel Weston en un pequeño café anodino, lejos del hotel. Había traído copias de varias cartas de su bisabuelo y fotografías antiguas. Daniel Weston, un hombre de unos 40 y tantos años, de mirada penetrante y expresión cansada, expresión rostros, escuchaban atentamente sin interrumpir. «Ah, es una historia interesante, señor Tanaka», dijo Weston cuando Kenji terminó su relato. «Pero es muy difícil probar algo sin pruebas directas. La familia Evans es un pilar de nuestra ciudad. Su reputación es impecable». «Una reputación construida sobre mentiras, señor Weston», respondió Kenji con firmeza. «A mi bisabuelo lo engañaron, le robaron sus ideas y su contribución a este hotel quedó borrada de la historia». Él le mostró las cartas a Weston. En una, Tanaka Hiroshi describía sus ambiciones, sus inversiones y sus esperanzas de cooperar con el padre de Jonathan Evans. Otra carta, escrita posteriormente, expresaba el horror y la desesperación de la traición. «Konio, sé que es difícil de aceptar», continuó Kenji, «pero tengo algo más. Tengo un asistente que trabaja en el hotel y que ha sufrido la injusticia de la familia Evans. Quizás pueda confirmar algunas de mis sospechas». A través de unos días después, tuvo lugar el segundo encuentro, esta vez con Lillian. Llegó al café con su ropa modesta, sin destacar entre la multitud. Daniel Weston la miró con desconfianza al principio. ¿Qué podía saber una simple camarera de hotel sobre los secretos centenarios del vel esclarecedor Familias? Pero Lillian habló con convicción. Describió cómo los Evans trataban a su personal, cómo valoraban solo la respetabilidad externa, ocultando tras ella una fría estimación. Describió su propia sorpresa al descubrir que entendía japonés, idioma uki, cómo eso la llevó al señor Tanaka. Luego contó cómo Jonathan Evans comenzó a presionarla, a cambiarle el horario y a presentar quejas falsas para obstaculizarla. «Oh, presiente que algo anda mal»,
dijo Lillian, mirando a Weston directamente a los ojos. Intenta detenerme, y si así reacciona cuando solo buscamos información, imagínense lo que hará cuando descubramos la verdad. Daniel Weston permaneció en silencio, asimilando lo que había oído. Era un periodista experimentado, había visto mucho, sentía que había verdad en lo que decían estos dos hombres. Algo invisible, pero tangible, flotaba en el aire. De acuerdo, dijo finalmente. Estoy dispuesto a ir a ayudar, pero debes entender, este será un camino largo y peligroso. Necesito pruebas. Cada palabra debe estar respaldada por hechos. Puedo empezar a revisar los archivos antiguos del ayuntamiento, los registros de construcción, mi hotel, estados financieros de aquella época. Tomará tiempo, pero quizá encuentre algo que se le haya pasado por alto. También puedo intentar encontrar antiguos empleados del hotel o sus descendientes si alguno sigue vivo. Kenji y Lillian se sintió aliviada. Tenían a su primer aliado que tanto necesitaban. Tiempo con el tiempo, la presión de Jonathan Evans aumentó. Empezó a mostrar su agresividad latente con mayor franqueza. Lillian notó que las cámaras de seguridad ubicadas en los pasillos por los que solía caminar empezaban a fallar repentinamente justo cuando se acercaba a ciertas zonas. Sus herramientas de trabajo, guardadas en el almacén, a veces desaparecían y luego reaparecían en otro lugar. Eran detalles insignificantes, pero creaban una sensación de vigilancia constante, una amenaza invisible. Un día por la noche, después del trabajo, cuando Lillian regresaba a casa, la detuvo un hombre desconocido con traje oscuro. No dijo ni una palabra, simplemente le entregó un papel doblado. En la hoja solo había una frase impresa. Ocúpate de tus propios asuntos, si yo no querrás arrepentirte. La amenaza era clara y escalofriante. Lillian sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo, pero su determinación no hizo más que aumentar. Rompió la nota en pedacitos. Ella le contestó a Kenji. Estaba asustado, dijo Kenji. Eso significa que vamos por buen camino, pero también significa que debemos ser aún más cuidadosos. Kenji decidieron que necesitaban otro tipo de aliado, un especialista que pudiera confirmar el origen japonés de ciertos elementos de la arquitectura o el mobiliario del hotel, si los hubiera. Después de todo, Hiroshi Tanaka era conocido por su deseo de combinar tradiciones japonesas con estética occidental. Lillian recordó al profesor Tanaka, sobre quien había leído en uno de los libros sobre cultura japonesa de la biblioteca municipal. El profesor Keiichi Tanaka, sin parentesco con Kenji, era un reconocido experto en historia y arte japonés que impartía clases en la universidad local. Y la universidad, sus obras estuvieron dedicadas a la influencia de la cultura japonesa en Occidente. Ellos concertaron una cita con el profesor Tanaka en su despacho de la universidad. Era un hombre de edad venerable, de mirada sabia y profundos conocimientos. Escuchó atentamente su relato, haciendo preguntas aclaratorias. ¿Estás diciendo que Tanaka Hiroshi no fue solo un inversor, sino uno de los arquitectos del concepto del hotel? Srenia preguntó el profesor. Eso era bastante inusual para aquella época. Los inversores japoneses solían preferir mantenerse en la sombra. Kenji le proporcionó copias de sus documentos familiares, incluidos borradores de planos que mostraban caracteres japoneses y notas sobre elecciones de materiales y decisiones estéticas. Profesor Tanaka los estudió con genuino interés. Si eso es cierto, debe haber elementos en el hotel que no podrían haberse creado sin un profundo conocimiento de la estética japonesa, razonó. Quizás estos no sean inmediatamente obvios para el observador casual, símbolos ocultos en los patrones o elementos de diseño y que tienen un profundo significado en la cultura japonesa. Lillian luego hizo una observación importante. Siempre me pareció extraño, empezó, que en una de las antiguas habitaciones del segundo piso, que ahora se usa como almacén, las vigas del techo tengan una forma muy inusual. No se parecen a las típicas construcciones americanas o europeas.
Parecen imitar algo natural, como ramas de árbol, pero muy estilizadas. Pensé que era solo una peculiaridad de un antiguo arquitecto. Los ojos del profesor Tanaka estaban en llamas. ¿Podrías describirlo con más detalle? ¿Hay algún patrón tallado o alguna conexión inusual? Lillian intentó recordar todos los detalles. Había estado muchas veces en esa habitación, pero nunca les había dado importancia a esas vigas, considerándolas parte de la antigua decoración. Sí, confirmó, las uniones están hechas sin clavos ni tornillos visibles, con mucha precisión, como si la madera estuviera insertada una dentro de otra, y hay pequeños elementos tallados que parecen símbolos. Siempre pensé que era solo decoración, pero esos pluma. Profesor Tanaka se puso de pie. Describe elementos característicos de la arquitectura tradicional japonesa de madera, especialmente templos y casas de té. Las uniones sin clavos, llamadas kigami, son un signo de artesanía superior y un profundo conocimiento del material. Y si hay una simulación bueyes, esta podría ser la clave. Él miró a Kenji y Lillian. Estoy listo para ayudarle. Puedo realizar un análisis de estos elementos. Si realmente existen técnicas arquitectónicas japonesas genuinas, será una prueba contundente de que Tanaka Hiroshi no era un simple inversor. Confirmará su profunda relación personal. Hastí en la creación de este lugar, y estoy seguro de que podré encontrar las palabras adecuadas para explicárselo al público si llega el momento. Entonces, paso a paso, Kenji y Lillian formaron su equipo. Weston se encargó de la documentación y el periodismo de investigación, y el profesor Tanaka de la experiencia cultural y arquitectónica. Jonathan Evans continuó con sus tácticas de intimidación. Llamó a Lillian a su oficina. «Oh, sí, Lillian», dijo con voz suave, pero con una mirada firme. «Eres un recurso valioso, te valoramos. Pero he notado que últimamente has estado muy distraída y tu amistad con el señor Tanaka podría malinterpretarse». Lillian lo miró directamente. «El señor Tanaka es huésped del hotel y estoy cumpliendo con mis obligaciones». «Claro, claro», rió Evans, «pero entiendes que un hotel no es lugar para contactos personales, sobre todo con gente que podría tener segundas intenciones. No quisiera que perdieras tu trabajo por un malentendido. Siempre tenemos reemplazos». Este era una amenaza abierta. Lillian sintió una oleada de ira, pero mantuvo la calma exterior. «Lo entiendo, señor Evans», respondió ella. «Siempre hago mi trabajo con esmero». «Genial», dijo Evans reclinándose en su silla. «Estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo completo». Después de esta reunión, Lillian se volvió aún más cautelosa. Se dio cuenta de que Evans usaría cualquier medio para deshacerse de ella. Tuvo que usar todo su conocimiento de la rutina del hotel, las rutas de las patrullas de seguridad y los puntos ciegos de las cámaras para continuar mentir su trabajo no oficial. A menudo se quedaba después de su turno con el pretexto de hacer limpieza extra para explorar las zonas más antiguas y menos utilizadas del hotel, especialmente aquella habitación del segundo piso con las vigas inusuales. Ella tomó fotos con su teléfono móvil, intentando pasar desapercibida. Las fotos no eran perfectas debido a la poca iluminación, pero eran un comienzo. Se las envió al profesor Tanaka, quien a su vez confirmó que los rayos eran efectivamente, pero tenía los rasgos característicos de la arquitectura japonesa. Esta fue la primera evidencia tangible oculta a simple vista. Kenji, inspirado por los hallazgos de Lillian y el acuerdo de los aliados, comenzó a investigar a fondo los registros financieros de la época. Creía que si su bisabuelo había sido estafado, debía de haber habido chanchullos financieros, transacciones ocultas o firmas falsificadas. Trabajó con Daniel Weston, quien usó sus contactos para acceder a algunos de los archivos medio olvidados de la ciudad. Gradualmente, como granos de oro en un mineral, empezaron a surgir las primeras pistas. En antiguos informes sobre la construcción del hotel,
que databan de la década de 1930. Weston encontró varias entradas sospechosas. Las cantidades destinadas a la compra de ciertos materiales, madera cara y telas japonesas raras, estaban desproporcionadamente infladas y luego, al parecer, estos mismos materiales no se compraron en las cantidades declaradas o se sustituyeron por análogos mucho más baratos, y en estos informes aparecía la firma un proveedor registrado en una dirección que resultó pertenecer a uno de los familiares de Evans. Este no fue una prueba directa de fraude que involucrara inversiones japonesas, pero fue un fuerte indicio indirecto de manipulación financiera por parte de la familia Evans que podría ser parte de un esquema más grande. Kenji Lillian, Daniel Weston y el profesor Tanaka actuaban ahora como un equipo cohesionado, cada uno haciendo su parte. El peligro crecía, pero también su determinación. Sabían que Jonathan Evans no se detendría ante nada para guardar su secreto, pero ellos tampoco se rendirían. La verdad estaba cerca, y su aroma, como el de una tormenta inminente, ya flotaba en el aire. Teléfono. El teléfono sonó justo cuando Lillian estaba quitando con cuidado el polvo de un elegante jarrón en el pasillo tenuemente iluminado del hotel. Daniel Weston estaba al otro lado de la línea, con la voz tensa por la emoción contenida. Lillian, Kenji, creo que tenemos el esto es más de lo que imaginábamos. Lillian le transmitió el mensaje a Kenji, quien acababa de llegar para la reunión secreta. Encontraron un lugar tranquilo y apartado con vistas a las luces de la ciudad, un lugar protegido de miradas y oídos curiosos. Daniel, hablando desde su pequeña oficina en la Universidad OML, Archivo, pintó una imagen de trabajo minucioso. Seguí investigando los permisos de construcción para el llamado Ala Sakura, como se llamaba entonces. Los estados financieros muestran no solo precios inflados por la madera y las sedas japonesas importadas, sino también por la compra sustancial de artefactos decorativos destinados al salón principal. Las sumas asignadas eran astronómicas, muy por encima de cualquier estimación razonable. Y el proveedor de estos artículos, una empresa ficticia, estaba registrado en una dirección que, como ya habrán adivinado, pertenecía al tío del actual señor Evans. Mandíbula Kenji se tensó. Así que el rastro del dinero lleva directo a la puerta de su familia. Exactamente, confirmó Daniel. Pero eso no es todo. Mientras estudiaba los planos arquitectónicos originales del segundo piso, la misma habitación que mencionaste, Lillian, descubrí una sección que inexplicablemente faltaba. Una parte importante que describe el plano interior, Anirovkai, posiblemente espacios ocultos, parece haber sido ocultado o eliminado deliberadamente de los registros oficiales de la ciudad. Es como si alguien hubiera querido borrar parte de la historia de esta sala. Inteligencia Lillian recordó al instante la vitrina ornamentada y lacada que había visto unas semanas antes, escondida en un pasillo de servicio poco utilizado del segundo piso. Contenía varias curiosidades aparentemente insignificantes, pero una en particular le llamó la atención. Un pequeño adorno de jade intrincadamente tallado. Parecía fuera de lugar, pero a la vez tenía un significado peculiar. Su fría superficie verde parecía albergar antiguos secretos. Daniel, creo que sé dónde buscar, dijo Salaella, con voz apenas audible. Hay una vitrina ahí. Vi algo, un pequeño objeto de jade. Pensé que era importante. Kenji insistió con la mirada penetrante. Pero ten cuidado, los hombres de Evans probablemente te estén vigilando aún más de cerca. Lillian conocía los riesgos. La amenaza velada de Evans resonó en su mente. Siempre tenemos reemplazos, pero la idea de lo que podría estar oculto, de revelar finalmente la verdad que había atormentado a la familia Kenji durante generaciones, la impulsó a seguir adelante.
Ed esperó hasta altas horas de la noche, cuando su turno terminaba oficialmente, aprovechando su profundo conocimiento de los puntos ciegos de seguridad del hotel y las rutas de servicio olvidadas. El hotel, normalmente un centro de actividad, era ahora un edificio enorme y silencioso, cuyas sombras jugaban con la visión. Ella llegó al pasillo de servicio. El armario se alzaba, como ella recordaba, como un guardián oscuro en la penumbra. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas como un pájaro atrapado. Con dedos temblorosos abrió el armario. El adorno de jade yacía sobre el terciopelo descolorido. Era más pesado, más grande de lo que parecía. Sus tallas representaban un paisaje sereno, casi lúgubre. Al darle la vuelta, sus dedos palparon una costura apenas perceptible, casi invisible a simple vista, un compartimento oculto. Con la ayuda de una pequeña herramienta especial que guardaba para pequeñas reparaciones, la abrió con cuidado. Dentro, envuelto en un frágil trozo de seda engrasada, había un documento. Estaba amarillento por el tiempo. La tinta se había desvanecido, pero eran aún legible. Lo desdobló con cuidado. Era la confesión manuscrita de un hombre llamado Thomas Ashton, quien se presentó como excontable de una constructora de hoteles en los años 30. Palabras Ashton estaba destapando un fraude cuidadosamente planificado. Detalló cómo los fondos invertidos por filántropos japoneses, incluido el bisabuelo de Kenji, se desviaban sistemáticamente a través de una compleja red de empresas fantasma y cuentas infladas. El dinero, PR de un solo propósito, un consorcio liderado por el señor Silas Evans, abuelo del actual señor Evans, se apropió de los materiales genuinos y de los hábiles artesanos japoneses para el ala. Ashton escribió sobre su propia culpa y miedo, obligado a guardar silencio, anilla amenazas y sobornos, y cómo ocultó la confesión dentro de una joya de jade, un regalo de su propia esposa, con la esperanza de que algún día saliera a la luz. Mencionó transacciones fraudulentas específicas relacionándolas con las irregularidades financieras que Daniel había descubierto. Ahí estaba, la prueba irrefutable. Lillian envolvió cuidadosamente la confesión, la guardó en el compartimento y luego el adorno de jade en el armario sin dejar rastro de su visita. Salió del hotel tan silenciosamente como había llegado, con el frágil papel como un carbón encendido en sus manos. La mañana siguiente, se reunieron en un parque tranquilo. La bruma matutina aún se cernía sobre los árboles, un marcado contraste con la oscuridad contra la que habían estado luchando. Lillian le entregó cuidadosamente el documento a Kenji. Al leer la confesión de Ashton, su rostro se ensombreció. Como decisivo. Daniel Weston llegó poco después, corroborando los detalles con sus hallazgos en los archivos. El profesor Tanaka, con su profundo conocimiento de las finanzas históricas y las prácticas de inversión japonesas, confirmó la autenticidad de los detalles de la transacción y la probable cantidad fraude. Silas Evans, murmuró Tanaka, negando con la cabeza, es un maestro del engaño. No solo engañó a tu antepasado, Kenji, sino a muchos otros, usando el pretexto del progreso y la modernización. Adiós. Mientras discutían sus próximos pasos, el teléfono en el bolsillo de Lillian vibró. Era un número desconocido. Cuando contestó, una voz áspera y distorsionada dijo: sabemos lo que encontraron. Aléjense de todo lo que no les concierna. Algunas personas, mejor, quedarán en el olvido. La línea quedó en silencio. La amenaza, antes velada, ahora era escalofriantemente directa. Simultáneamente, Daniel Weston llamó con voz alarmada: Lillian, Kenji, algo pasó en mi oficina. Hubo un allanamiento, pero no robaron nada. Parece que buscaban algo específico, mis notas de investigación, tal vez, o copias, aquellos dibujos antiguos.
Conciencia los golpeó con toda su fuerza. Evans sabía que lo seguían y reaccionaba. Sus acciones, desde tachaduras sospechosas en los archivos hasta amenazas susurradas, se intensificaron rápidamente. El juego sutil había terminado. «Nosotros no podemos seguir manteniendo esto en secreto», dijo Kenji con firmeza. Si está dispuesto a acceder a los archivos y amenazar a Lillian directamente, no se detendrá ante nada para ocultar esta verdad. Necesitamos hacerlo público, o al menos que se sepa, comer a alguien que pueda ejercer presión sobre él. Profesor Tanaka asintió con gravedad. Tengo un contacto, un periodista, el señor Arthur Peterson, del periódico más antiguo de la ciudad. Es conocido por su moderación y su deseo de descubrir verdades históricas. No le tientan las modas modernas ni el sensacionalismo. Valora la información fiable y el bien público. Me pondré en contacto con él. Le proporcionaremos suficientes pruebas verificables para despertar su interés sin revelarlo todo, lo que le permitirá investigar más a fondo. Esto debería crear necesario presión pública. Ellos estuvo de acuerdo. El plan era arriesgado. Difundir la información podría exponerlos a más represalias, pero guardar silencio significaría permitir que la injusticia continuara. Lillian sintió una oleada de nueva determinación. Ya había enfrentado amenazas de Evans antes. Trabajó en las sombras y ahora tenía en sus manos pruebas irrefutables de la profunda corrupción de su familia. Kenji, armado con el legado de sus antepasados y pruebas contundentes, la acompañó con una determinación inquebrantable. Daniel, un erudito dedicado, y el profesor Tanaka, un sabio mentor, formaban el núcleo de su pequeño pero decidido equipo. Durante los días siguientes comenzaron a aparecer las primeras olas, apenas perceptibles. Peterson, quien había sido informado discretamente por Tanaka, comenzó a hacer averiguaciones discretas. Confirmó la existencia de discrepancias en los primeros estados financieros del hotel y la curiosa ausencia de detalles arquitectónicos. Los susurros comenzaron a circular en los pasillos de las oficinas administrativas del hotel. Algunos de los empleados más veteranos, que siempre sospechaban que algo no andaba bien, intercambiaron miradas nerviosas. Algunos huéspedes, al oír el silencio, es decir, conversaciones, comenzó a mirar el hotel de lujo con un dejo de duda. Señor Evans, al percibir un cambio de circunstancias, intensificó la vigilancia e hizo una declaración pública sobre el compromiso del hotel con su tradición histórica, un sutil intento de evitar cualquier publicidad negativa. Luego, organizó una reunión privada con Lillian, aparentemente para hablar de su trabajo. Lillian dijo con voz suave, pero con un matiz de firmeza: «He oído hablar de cosas inusuales, rumores de que estás investigando el pasado del hotel. Es importante, como empleado leal, recordar que algunas historias es mejor no contarlas. Habite intacto. Su posición aquí es valiosa, pero frágil. La curiosidad equivocada puede ser destructiva». Mensaje estaba claro. Basta. Pero para Lillian, Kenji, Daniel y el profesor Tanaka era una señal de que iban por buen camino. El peligro era mayor, lo que estaba en juego era más importante que nunca, pero su equipo ahora era una fuerza unificada, con un propósito agudizado por la escalada del conflicto. Frágil, la evidencia de la injusticia oculta durante décadas salía a la luz y las fuerzas que se les oponían se preparaban para una última batalla desesperada. Sabían que la verdad, una vez revelada, exigiría un ajuste de cuentas. La tormenta que se avecinaba ya no era un trueno distante que estaba cobrando fuerza justo encima de nosotros. Airel, gran salón de baile del hotel, estaba electrizante. Respetables concejales, influyentes empresarios, representantes de fundaciones culturales y el periodista Arthur Peterson se sentaban en largas y pulidas mesas, con la mirada fija en Kenji Tanaka y Lillian Jackson.
Al otro lado de la sala, en su propia mesa, estaba sentado el señor Evans con el rostro altivo y sereno, pero tras sus ojos se adivinaba un destello de irritación. Esto no era solo una reunión, era un escenario donde décadas de mentiras serían encontrarse con verdad inexorable. Caballeros, damas, comenzó Kenji, su voz clara y segura, rompiendo el silencio. No estamos aquí hoy para discutir nuevas inversiones ni cifras de ganancias. Estamos aquí para restaurar la verdad que ha estado enterrada durante décadas bajo el polvo del olvido. Negoció y engaños astutos. La historia del hotel, del que se sienten tan orgullosos, esconde una página oscura. Una historia de injusticia cometida contra mi familia, la familia Tanaka y todos aquellos que creyeron en la honestidad y la integridad. Cerca Lilian estaba de pie junto a Kenji con la mirada firme y tranquila. Habló cuando Kenji hizo una breve pausa. Mi trabajo aquí como camarera de pisos me permitió ver este hotel desde dentro, más allá de su brillante fachada, y descubrí que sus paredes albergan más que solo historias de lujo, pero también ecos de traiciones pasadas. No venimos aquí con acusaciones infundadas. Tenemos pruebas. Kenji asintió, y la imagen de un documento antiguo se proyectó en una gran pantalla detrás de ellos. Señaló, es un contrato original de 1923. Mi bisabuelo, un distinguido tallador de madera japonés, él fue invitado a crear interiores únicos que se convertirían en la joya de este hotel. Le prometieron no solo un generoso salario, sino también una parte de las ganancias por la explotación de sus creaciones, así como un terreno donde planeaba construir un hogar para su familia. En la pantalla cambió para mostrar planos de construcción detallados, firmados por el bisabuelo de Kenji. Estos planos, continuó Kenji, demuestran su habilidad y confianza. Sin embargo, cuando el proyecto se completó y el hotel empezó a generar enormes ganancias, las promesas se olvidaron. Mi bisabuelo fue exiliado del país, su nombre manchado, su obra expropiada, le negaron pagos, un terreno e incluso el derecho a regresar. Sala hizo un ruido. El señor Evans se puso de pie con una sonrisa forzada. Caballeros, con profundo pesar debo interrumpir esta presentación. Todos respetamos la investigación histórica, pero decir que la estimada familia Evans, que construyó este hotel e invirtió su vida involucrado en negocios deshonestos, esto es una calumnia. Estos documentos pueden ser falsificaciones o su interpretación es incorrecta. Estos documentos antiguos siempre están llenos de inexactitudes. Lilian dio un paso al frente. Señor Evans, las falsificaciones no resisten el examen que hemos realizado. Y no se trata solo de los documentos. Daniel, nuestro historiador, y el profesor Tanaka, experto en cultura japonesa, han analizado los informes financieros de la época. Estamos descubierto solo discrepancias sorprendentes. Aparecieron gráficos y tablas en la pantalla que mostraban extrañas pérdidas y gastos no contabilizados durante ese periodo. No se trataba de simples errores, se trataba de una ocultación sistemática de fondos que deberían haberse pagado. Y lo más importante, añadió Kenji con voz firme y acerada, nuestra investigación arquitectónica ha demostrado que algunos elementos clave del diseño creados por mi bisabuelo fueron ocultados o alterados inmediatamente después de su partida. Esto se hizo para habitual, borrar toda mención de su contribución para que su nombre nunca sea asociado con este hotel. Señor Evans resopló. Palabras vacías. Todo esto es solo un intento de manchar nuestra reputación. Quizás para obtener ganancias económicas, mi familia siempre ha sido un modelo de integridad. Heredamos este hotel, esta reputación, estamos orgullosos de lo que hemos construido. Sí, siéntete orgulloso, mentira, preguntó Lilian con calma. Sacó de la bolsa de terciopelo y levantó un adorno de jade, el mismo que había visto una vez en el suelo. Su superficie verde brillaba suavemente bajo la luz del foco. Este adorno de jade pertenece al bisabuelo de Kenji.
Debía formar parte de su ceremonia de colocación de la primera piedra, un símbolo de la promesa que le hizo. Lo tenía cuando estaba exiliado. Señor Evans rió entre dientes. Una joya preciosa. ¿Qué tiene que ver con el caso? Quizás se le cayó, quizás no sea suya. Él tiene una relación directa con él, respondió Kenji con la mirada fija en el adorno. Mi bisabuelo era conocido no solo como un maestro carpintero, sino también como un hombre que creía en el poder de los símbolos. Nunca se habría desprendido de este talismán de no haber sido por mí. Fue extremadamente importante. Lillian giró lentamente el adorno de jade en sus manos. El profesor Tanaka, que estaba sentado junto a Daniel, se levantó y se acercó a ella. Kenji me contó el significado de este artefacto. En la antigua tradición japonesa, los artesanos a veces usaban símbolos o mensajes ocultos en sus obras. A veces, en momentos de gran peligro o injusticia, dejaban pistas para que la verdad pudiera revelarse en el futuro. Lillian, siguiendo su insinuación, palpó con cuidado la superficie del adorno de jade. Sus dedos se deslizaron sobre una hendidura apenas perceptible que no había notado antes. Con un ligero clic, la diminuta pieza del adorno se separó, revelando una pequeña cavidad en su interior. Todo en puntos de vista estaban encadenados a ella. De la cavidad, Lillian sacó un trozo de papel de arroz doblado que parecía estar protegido por una finísima capa de cera. ¿Qué? ¿Esto? —exclamó el señor Evans con la voz temblorosa por primera vez y se puso de pie sin poder ocultar su sorpresa. Lillian desenrolló el pergamino con cuidado. El papel estaba amarillento por el tiempo, pero la tinta era clara. Era una carta. Profesor Tanaka tomó rápidamente el pergamino. Sus ojos recorrieron los caracteres. Su rostro palideció. Esta es una entrada del diario del bisabuelo de Kenji, fechada el mismo año en que se fue. Describe cómo lo obligaron a firmar una renuncia a todos los derechos, bajo amenaza a la vida de su familia. Escribe que le dieron un documento en inglés que no podía leer y que lo obligaron a firmar. También dice que logró hacer una copia del primer contrato real, aquel en el que descrito todos sus derechos, y la ocultó. N en ese momento, como si le hubieran dado una señal. Arthur Peterson, un periodista cuyo nombre ya había causado revuelo en el círculo de Evans, se acercó a la mesa de Kenji y Lillian. Sostenía en sus manos un grueso y desgastado cuaderno de cuero. «Caballeros, damas», dijo en voz baja, pero sincero, he estado investigando este asunto por iniciativa propia, basándome en informes anónimos y en mi propia investigación de archivo. Esta mañana, siguiendo una pista dejada en antiguos registros de la administración de la ciudad, que por cierto fueron cuidadosamente teléfono oculto, encontré este cuaderno. Perteneció a un ex notario que manejaba las transacciones de la familia Evans durante ese periodo, y aquí abrió el cuaderno por una de las páginas. Hay una anotación que confirma que el señor Evans Sr., el abuelo del actual dueño, obligó al amo japonés a firmar un documento completamente distinto al acordado. El notario pareció arrepentirse y cifró la información. En la pantalla, que seguía encendida, Daniel rápidamente extrajo la imagen de una página del cuaderno de Peterson y luego superpuso una página escaneada del diario del bisabuelo de Kenji, encontrada en el adorno de jade. Las líneas coincidían a la perfección. Las dos mitades del rompecabezas, separados por décadas, finalmente se unieron. La carta de la joyería describía los detalles del engaño y las notas del notario confirmaban su comisión. Ence hizo un silencio sepulcral en la sala. El señor Evans, que hasta entonces había intentado mantener una calma arrogante, empezó a palidecer. Su mirada se dispersó, su respiración se aceleró. Miró a su abogado, quien extendió las manos con impotencia. La evidencia era innegable. «Este no puede ser. Component placement», graznó Evans con la voz llena de desesperación. «Es todo una mentira, una conspiración, mi familia».
pero sus palabras quedaron ahogadas por el murmullo de indignación que se alzó en la sala. Los miembros del consejo, que hasta entonces se habían mantenido neutrales, ahora lo miraban con condena. El público, representado por los periodistas, ya tecleaba frenéticamente mensajes en sus dispositivos. Historia estaba sucediendo ante sus ojos. «Señor Evans», dijo el líder del consejo municipal con voz severa e inflexible, «las pruebas presentadas, respaldadas por la investigación de un periodista independiente y nuevos archivos, no dejan lugar a dudas. Las acciones pasadas de su familia no solo fueron poco éticas, sino probablemente ilegales. No podemos ignorar estos hechos». Evans intentó decir algo más, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Su rostro se contorsionó en señal de derrota. Se desplomó en su silla. Yo no sabía todos los detalles», murmuró con voz apenas audible. Yo pensé que era solo una vieja leyenda familiar, Andy. «Ignorancia. Esto no es excusa, señor Evans», dijo Kenji Tanaka con firmeza. «Su familia se ha beneficiado de este engaño durante décadas. Usted personalmente intentó ocultar la verdad y amenazar a quienes intentaron exponerla. Esto no es solo un error, Logo. Esto es una continuación de la injusticia». Capítulo: El ayuntamiento se puso de pie. Ante estos hechos innegables, la ciudad no puede quedarse de brazos cruzados. Iniciamos de inmediato una investigación exhaustiva sobre el hotel y los negocios pasados de la familia Evans. Además, suspendemos todas las incógnitas licencias relacionadas con la administración actual del hotel hasta que se aclaren todas las circunstancias. Señor Evans tiene preguntas muy serias que responder. Dos hombres con trajes formales que habían permanecido en silencio a un lado se acercaron al escritorio del señor Evans. Eran agentes del orden. El rostro de Evans palideció aún más. Su reputación, su poder, su mundo se desmoronaban de la noche a la mañana. Lo atraparon. Norte, su mentira quedó expuesta y las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. Lillian observó cómo se desarrollaban los acontecimientos, con el corazón lleno de una compleja mezcla de fatiga y satisfacción. Ella, una simple criada, junto con Kenji, había logrado romper el muro de mentiras construido a lo largo de los años. La justicia, aunque lentamente, había traspasado la espesura de la realidad virtual. Semillas.